obtener la posibilidad de compartir la pantalla. Perfecto. Ahora sí. Ah, muy bien. Aquí está. Y solo un comentario, si se preguntan por qué estoy moviendo la cabeza, que por aquí tengo una pantalla mucho más grande, que es mucho más agradable de esta del portátil pequeño, por eso estoy moviendo la cabeza de aquí para allá. Bueno, te cedo la palabra, Jesús. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Como dicen por allá, Dober den. O habla pan puno na prilici, algo así. Wow, tú hablas Sí. serbio también, qué Gore lindo. dolu. Viví en Bulgaria un tiempo y aprendí la lengua Ajá. búlgara, sí. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Y bueno, en realidad para mí es un honor estar aquí hablando de este tema bastante denso en el sentido filosófico. Definitivamente hablar del futuro siempre es algo incierto y el tema de la prospectiva, entendida como el conjunto de análisis y estudios realizados con el fin de explorar o de predecir el futuro en una determinada materia, así lo define el diccionario de la Real Academia Española, que ahora, por cierto, se llama Diccionario de la Lengua Española. Encaja muy bien dentro de este congreso internacional que busca presentar un pasado, un presente y un futuro del hispanismo, ¿no? Entonces, definitivamente, estamos frente a avances, hay grandes retos por delante, pero lo que yo quisiera venir a presentar es una concepción, es un modelo que estoy tratando de impulsar, es un concepto, digamos, mío, en donde estoy haciendo una interpretación de cuál es la situación global, integral, de toda la realidad de la enseñanza de español o de sus principales vertientes, de alguna manera de llamarlo, ¿no? Yo soy venezolano, estudié en Venezuela, me formé en Venezuela y después, bueno, tengo ya 20 años que salí de Venezuela y he estado dando vueltas por aquí y por allá. He tenido oportunidad de estar en diferentes lugares, en Australia, como decía hace un momento, en Bulgaria, también he enseñado en Polonia, en Letonia, en Irán. Ahora estoy en Bahamas desde el año pasado y espero continuar el periplo, ¿no? Y eso definitivamente te tiñe o te curte, o te aporta de alguna manera perspectivas diferentes sobre cuál es la realidad del español, sobre cuál es la necesidad de los estudiantes, cuáles los intereses que cada uno de estos grupos de personas tienen para entender lo que nosotros somos como civilización, nuestra lengua, nuestras diferencias culturales, etc. Entonces, agradezco mucho esta oportunidad y es por ello que traigo para acá estos apuntes de deontología panhispanística, que más que panhispánica, la llamo panhispanística utilizando esta combinación de sufijos ista e ico, perdón, que conforman un sustantivo que de forma femenina también se transforma en un adjetivo, que indica pertenencia y indica también esta relación entre lo que es panhispánico y lo que hasta ahora hemos llamado hispanística como disciplina que define esto que nosotros estamos haciendo acá, ¿no? Mi propuesta es básicamente proponer que se haga una concepción distinta, que se considere la realidad del español en toda su globalidad, más allá de la tradición, realidad de referencia que ha venido sido impulsada por España. Esto nos lleva obligatoriamente a un tema tanto polémico, donde se mezclan ideologías lingüísticas, donde se mezcla unos replanteamientos de la historia política del español y de la lingüística y todos estos temas. Y definitivamente, bueno, es un trabajo que estoy presentando, producto de una observación crítica, una reflexión constante en este periplo profesional que he estado haciendo en estos países, Venezuela, Australia, Bulgaria, Irán, ya lo mencioné, Estados Unidos también, y bueno, quiero resaltar que es un trabajo inacabado. En estos momentos yo estoy haciendo un postdoctorado en filosofía de la educación en la Universidad Central de Venezuela, que es mi alma mater, donde estudié
Me gradué a comienzos de este siglo. Y estoy también trabajando con una profesora, Narvaja de Arnaus, que es la referencia en cuanto a glotopolítica en Buenos Aires. Entonces, estoy haciendo estos dos trabajos y esta reflexión me ha llevado a aprovechar esta oportunidad de este congreso para presentar esta idea, para ver qué tal les parece, para obtener un poco feedback y ver hacia dónde podemos avanzar. Hay un tema interesante que en la tesis doctoral que realicé en la Universidad de Salamanca, trabajé, era la competencia panhispánica, utilizando esta tradición chomskiana de la competencia lingüística y después el desarrollo epistemológico del avance europeo en cuanto a el enfoque por competencias. Me atrevía a acuñar una competencia panhispánica en tanto una idea que buscara el deber ser de la enseñanza de español. ¿Qué debo yo como profesor y qué debo yo como estudiante, inclusive como usuario de español, de la lengua española, qué debo yo conocer, en qué debería ser yo competente al momento de utilizar esta lengua? Entonces, lo que planteo básicamente es que debemos tener un conocimiento integral y transversal de todas las variedades lingüísticas. Debemos entonces superar la dicotomía couseriana en tanto lengua y dialecto y adoptar entonces definitivamente un discurso variacionista que da regularidad y que equipara tanto la variedad centropeninsular con la chilena, con la colombiana, con la andina, con la caribeña, porque estamos precisamente producto del trabajo interacadémico que se ha relacionado gracias a la política lingüística panhispánica, que es de donde surge este tema, este término. Me gustaría recordar que la idea es un académico chileno, Martus, algo así es el apellido, a pesar de que es una propuesta mexicana y no española, la idea de crear una política lingüística panhispánica que busque el reconocimiento de todas las variedades y que, producto de 60 años de trabajo, de 1950, que se han venido realizando los congresos interacadémicos, podemos hoy en día hablar de una obra académica no prescriptivas, unas normas que son más bien descriptivas y no prescriptivas, en tanto no se habla de que esto es incorrecto, sino se habla en tal caso de una agramaticalidad. Pero cuando analizamos de pronto los diferentes modelos, los diferentes registros de lengua, encontramos que en el Caribe o en Canarias, donde estuve viviendo hasta hace un poco en Tenerife y en Gran Canaria, en Fuerteventura también estuve, eh, o escuchamos tranquilamente en los diarios en los diarios de noticias, ayer hubieron 4 accidentes de tránsito en la autopista. Entonces, los papistas consideramos que qué horror, eso es un error ortográfico, una cosa, ¿no? Es una agramaticalidad, pero al final no, al final estamos hablando de variedades lingüísticas que tienen una validez y que en tanto yo como aprendiz, yo como profesor y yo como usuario me haga consciente de esta realidad, en ese mismo sentido yo voy alcanzando una competencia panhispánica. Entonces en eso consiste un poco esta idea teórica que estoy tratando de proponer, porque además estamos presenciando desde el punto de vista histórico-social una realidad en la que el espacio y el tiempo ya ha sido superado. Lo que decía hace un momento la profesora Grisales Bolívar, la realidad que tenemos, sobre todo los países hispanoamericanos, la realidad político-social, que de alguna forma hace que muchos profesores, muchas personas, gente en general, se desplace de un lugar a otro. Esa misma realidad está haciendo que el español, ahorita son los venezolanos los que están de moda, pero hace unos años fueron los colombianos, anterior a eso eran los del Cono Sur, los uruguayos, los argentinos, los chilenos en su momento. Entonces, todo el mundo ha tenido como etapas históricas en donde han venido moviéndose de un lugar a otro y gracias a estos desplazamientos, la cultura hispánica se nutre. Isabel Allende hizo sus grandes obras que la escribió en Venezuela. El otro profesor, Saramago, que es portugués, su trabajo lo hizo en Lanzarote, en las Islas Canarias. Entonces, estas realidades son realidades que nosotros debemos replantear, o al menos, por lo menos,
tenerlas en cuenta al momento de establecer cuál es el deber ser. Entonces, por eso hablo de deontología, porque claro, el deber ser busca identificar qué es lo que yo como profesor, como usuario, como aprendiz debería considerar al momento de estudiar y al momento de abordar el estudio de la lengua española, que no es española, porque al fin y al cabo en España no la llaman española, la llaman castellana desde el punto de vista de lengua oficial, y si analizamos la nomenclatura de las constituciones de los diferentes países que hablan español, te das cuenta que la lengua que se llama española y que es oficial está ubicada en los países que están en Centroamérica y en el Caribe, y que en los países tradicionalmente españoles son más bien castellanas las lenguas oficiales. Entonces, utilizamos un discurso en el punto de, yo he tenido grandes confrontaciones ideológicas interesantísimas en Salamanca, que es, digamos, el centro de la tradición centropeninsular, porque desde ahí emerge un discurso de referencia, que llaman ellos. Hablan hoy en día de centro de referencia para el estudio de alto estudio de español. Y lo que están tratando es de insistir en utilizar la variedad castellana como una referencia histórica, que no la quieren llamar castellano, que insisten en llamarla español, pero que desde el punto de vista social no pueden llamarla español porque los catalanes se quejan, los vascos, los gallegos. Entonces, esta realidad tenemos que nosotros dar un paso adelante. Nosotros como especialistas, como panhispanísticos que somos, o panhispanistas, tenemos que entender que esto está sucediendo y tenemos que impulsar, no solamente desde el punto de vista anecdótico o personal, no me gustaría decirlo, pero la experiencia que yo tengo, el trabajo en Europa, es que por lo general el europeo no conoce la realidad hispanoamericana en términos generales. Sin duda que hay algunos profesores que han ido, por supuesto, pero van un momentico, van un día, van dos, no se pasan un año o 2 años como se pasan en Salamanca, en Granada, en Madrid, en Barcelona, para estudiar. Es cierto que las realidades y las cuestiones el Schengen, o en el caso de Serbia, no les afecta porque todavía no están ahí con el tema de Kosovo, pero todo esto influye, todo esto necesita ser replanteado, y eso es lo que yo estoy tratando de resaltar. Es fundamental que la aplicación de la enseñanza, del aprendizaje y del uso del español dé un paso hacia adelante para concebir la disciplina que estamos hablando hoy en día como hispanística como una disciplina panhispanística, porque no es solamente españolista. El español en la actualidad es más americano que español, considerando España el país, el reino español. Entonces, esta realidad es un poco la que yo he venido trabajando, gracias precisamente a los informes que publica el majestuoso y maravilloso Centro Instituto de Cervantes, en el cual yo he trabajado, he colaborado, precisamente en Bulgaria, cuando estuve trabajando allá, viviendo allá. Trabajé un tiempo en Sofía y bueno, me he formado, por supuesto, en Alemania, en no sé qué, en diferentes lugares, cursos aquí y allá. Y gracias a ello, el informe Lengua Viva que publican regularmente todos los años, estamos hablando de que somos al menos 578 millones de usuarios de la lengua. Eso nos hace, considerando únicamente la población nativa de los países hispanohablantes, somos al menos 450 millones que hablamos la lengua de forma nativa, y nos coloca como la segunda lengua con mayor cantidad de hablantes nativos en el mundo. Estas realidades son realidades que tienen que tener definitivamente ya y de por sí otro tipo de aproximación, porque la aproximación, uno de los casos que yo estoy, cuando empiezo a desarrollar, como le decía hace un momento, el concepto de competencia panhispánica, yo lo publico por primera vez en el 2017. En el 2015 hice un trabajo también en la escuela diplomática, porque también he estudiado diferentes cosas para abordar la legitimación internacional que hubo. ¿Cómo llegamos nosotros a concluir o a decir que el español es una lengua hablada por todos los países que hablan español? ¿De dónde sale eso? Entonces, bueno, resulta que hay que abordar el estudio de los documentos, hay que irse a los acuerdos internacionales, a los tratados multilaterales, que por cierto, Colombia ha sido fundamental, el Tratado de Bogotá, el Acuerdo de Cartagena, todos estos son acuerdos que establecen precisamente
esta conciliación entre los países que lo firman, que son los países hispanohablantes, que acuerdan definitivamente que nuestra lengua es la misma. Yo en los viajes que he hecho no podría decir que la lengua no es la misma, sin duda, ¿cachai? Sin duda que sí. Pero también entiendo que hay una variación, que la variación no es solamente de estas modalidades diastrópicas, diastrásticas, no solamente esto, hay una cantidad de cuestiones culturales, hay inclusive diferentes tipos de interpretaciones, diferentes matices, diferentes formas, que hacen que los significados cambien. Entonces, por una parte podemos estar presenciando una fragmentación o no, y definitivamente asumir estas nuevas narrativas, entender que sí, efectivamente somos una lengua unida en la diversidad, como lo dispone la política lingüística panhispánica, nos obliga a que pensemos esto de una manera diferente. Entonces, bueno, lo que vengo a decirles un poco esto, plantearles un poco cuál ha sido mi experiencia, mostrarles el trabajo que he venido haciendo. Esto es un trabajo, como les decía, un trabajo postdoctoral que estoy haciendo en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad de Buenos Aires. Son 2 postdoctorados que estoy realizando, gracias a que ahora todo es online. Uno puede estar aquí y allá y voy a viajar. El mes que viene voy a estar en Buenos Aires, pero bueno, son trabajos que se realizan perfectamente y sin ningún tipo de interrupción a la distancia. Entonces, bueno, no tanto como planteamiento del problema, sino más bien como reflexión. Identifico que, claro, la enseñanza de español y el aprendizaje de español como lengua extranjera, que ya por cierto tiene 100 años, México eh, en la Universidad Nacional de México, ya en el año 2023 se celebran 100 años de la primera vez, de las primeras clases de español, en el año 2021, en Salamanca en el año 2023, perdón. Entonces ya se habla de esta sigla que tiene 100 años, una sigla centenaria que distingue el español como lengua extranjera. Sin embargo, cuando tú empiezas a abordar esto en otras latitudes, te das cuenta que la tradición argentina es súper importante y ellos no hablan de él, sino hablan de else, porque le dan el calificativo de segunda lengua, español como lengua segunda o extranjera. Y estas realidades los pone a ellos en una perspectiva epistemológica totalmente distinta a la tradición española o europeísta, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma se identifica que España capitaliza los mercados, la realidad del mercado tradicional de Brasil, que corresponde a Argentina, a Colombia, ha sido... ¿Cuántos institutos Cervantes han sido abiertos en Brasil? Creo que 3 o 4. En Estados Unidos la misma realidad. Entonces, claro, todo esto forma parte de políticas exteriores, todo esto forma parte de políticas que impulsan los estados con una intencionalidad. Hay un trabajo maravilloso que hace, bueno, mi tutor, el profesor Gómez Asensio, falleció en marzo, lamentablemente, pero él dirigió junto con otro profesor economista en la Fundación Telefónica de España, El valor del español, que es unos libros, seguramente lo conocen, que son referencia fundamental para trabajar estos temas del estatus del español. Y una de las cosas que habla es que cerca del 10% del Producto Interno Bruto español está relacionado con la lengua española. Por otra parte, si comparamos la realidad inglesa, en Londres, por ejemplo, el 22% del producto local de Londres está relacionado con la formación del inglés y el estudio del inglés. Entonces, son países que se posicionan globalmente como países receptores de educación. Y esto le genera económicamente un beneficio importantísimo. Entonces, esta competencia panhispánica pareciera tener como dos posiciones. Por una parte está esta parte teórica que trato de proponer, donde se habla de la necesidad de transversal e integral, holística, de entender todas las variables, todas las variedades lingüísticas del español y toda, utópico, pero en la medida posible, la mayor cantidad de información sobre lo que hablamos español. Y por otra parte, la interpretación
digamos, más estricta de una competencia entre los países. Porque el hecho de que hoy en día el maravilloso Instituto Caro y Cuervo tenga una visibilidad distinta, busca evidencia también una política interna y externa de Colombia para promover el mejor español del mundo. Mientras que otros países como Argentina, donde hablan de lo que decía hace un momento con relación a la sigla de EL y ELSE, también evidencian posiciones políticas, también evidencian posiciones eh, económicas que hacen diferencia. Entonces, hay realidades en México no tiene lengua oficial, como el español no es una lengua oficial en México. O sea, mejor dicho, me debo corregir. Sí, sin duda que el español es el castellano, pero no hay en la Constitución, no está establecido como una ley, como una lengua oficial. Quienes lo establecen son leyes, como ustedes saben, la Constitución es la ley macro, la ley más importante del Estado, y las leyes orgánicas tienen una calificación más baja que la ley constitucional. Entonces, son leyes orgánicas de educación quienes se encargan de establecer cuál es la lengua oficial y no se asume como una cuestión de Estado una lengua oficial en la Constitución. Entonces, ¿por qué estas realidades? Bueno, evidentemente por el componente indigenista de México, que cada día en una búsqueda de nuevas realidades, en una búsqueda de reivindicación social, que estamos avanzando en todo, en todos los sentidos, en los géneros, en la comunidad gay y lesbian, y en la comunidad, en los blancos, los negros, los rojos, los azules, todo. O sea, todo existe un movimiento global en donde estamos buscando nuevas narrativas, donde estamos buscando una reinterpretación de las cuestiones que forman parte de las tradiciones. Entonces, claro, dentro de esa perspectiva, el Instituto Cervantes ha venido promoviendo un modelo que sin duda es muy bueno, pero que tiene, como es lógico, un corazón españolista, porque es el financiamiento, a pesar de que son súper amplios, son bastante amplios, pero cuando tú analizas el plan curricular en detalle, te das cuenta que la concepción sociocultural de las diferencias culturales de los países hispanohablantes es anecdótica. No hay una consolidación y una representación sintáctica, fonética, sino únicamente unas pinceladas culturales que muchas veces son estereotipadas. Entonces, este tipo de cuestiones buscan, o este tipo de conceptos que yo estoy tratando de proponer, buscan esto con una intencionalidad un poco más conciliadora, idea que obtengo también de la perspectiva glotopolítica, que es precisamente una nueva concepción de analizar los asuntos que intervienen a la lengua. Entonces, bueno, como ustedes, para esta presentación prefería hacer una conversación más que un alegato o un texto estrictamente teórico, porque me parece más importante llegar a lo que estamos tratando de hablar, y de ahí mi discurso bastante collage, ¿no? De diferentes puntos aislados unos con otros que tratan de unirse. Y ese es mi gran esfuerzo desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista intelectual. Es desgastante, porque tienes que trabajar el marco curricular, tienes que trabajar el marco común europeo de la lengua, de referencia de las lenguas europeas, tienes que trabajar un nuevo marco que nadie habla, que es el marco del enfoque plurilingüe, que está vigente desde el 2007 y que el Instituto Cervantes no lo ha adaptado. El marco, anecdóticamente les comento, el marco común europeo de referencia de la lengua se publica en el 2001. Es una decisión, una dirección europea, estatal, regional, que busca precisamente impulsar un estándar y los niveles tradicionales y unas competencias asociadas a cada uno de esos niveles. En el 2001 lo publica el Instituto, mira la quemada que me eché grandísima, feísima. En el 2001 publica el Instituto Europa, la Unión Europea publica el marco común de referencia para la lengua. En el 2002 el Instituto Cervantes hace la traducción y en el 2003, 2004 reorganiza su nuevo plan curricular, que ya venía del 91, que ya estaban creando, en el 94 crean un plan curricular, en el 2003, 2004 crean otro plan curricular, adaptado al marco común europeo. Sin embargo, en el 2007, la misma directiva, el mismo Consejo
europeo establece un nuevo marco de enfoques de lengua plurilingüe, donde precisamente se impulsa la importancia de las otras variedades, la importancia de las realidades plurilingües de Europa y del mundo en general, y todavía el Instituto Cervantes han pasado, no sé, 15 años y todavía no se ha ni siquiera pronunciado. Entonces, esto evidencia un problema que hay con el manejo de las políticas, con los acuerdos que se están logrando entre los países, con las posiciones, pareciera que fuera, estoy haciendo un gran esfuerzo para no utilizar malas palabras, pero es que es mi naturaleza, ¿sabes? Cabrón, los intelectuales hispanoamericanos que buscan posiciones cómodas y no avanzar en lo que deberíamos hacer. Entonces, de ahí mi intencionalidad deontológica, de allí mi búsqueda de impulsar una reflexión, porque nosotros como profesores al momento de enseñarnos no es solamente enseñar nuestra variedad, no es solamente mostrarle a los estudiantes la importancia el multicolor del español, sino debemos meternos en esto, debemos conocer a profundidad las realidades españolas, las realidades hispanohablantes, las realidades colombianas, las realidades chilenas y las realidades de todos los países en la medida de nuestras propias posibilidades, porque solamente de esa forma es que vamos a realmente avanzar a buscar una realidad distinta. Si no, estamos condenados a que Colombia le meta más dinero al Instituto Carlos y Cuervo y entonces cada día se parezca más al Instituto Cervantes. México le meta más dinero al otro y tal. Venezuela y Chile se peleen por Bello, porque Bello es venezolano, ¿no? Que es peruano, que es chileno, que tal. Entonces, al final, en esa situación estamos trabajando y todavía no existe una reinterpretación de la política lingüística panhispánica, que es un documento oficial de las academias, publicado en el 2004, que son apenas 23 paginitas. 24 si considera la portada, pero... ¿entiendes? Entonces, estamos realmente en la cuarta parte del siglo XXI y todavía estamos creyendo, repitiendo discursos, yo diría, centropeninsularistas, en donde no estamos tomando una decisión propia. Entonces, bueno, lamentablemente o afortunadamente estas cosas se manejan con política y en algunos lugares, en algunos países hay ciertos cambios y a lo mejor esto repercute o no, no lo sé. Pero bueno, yo vengo también de un país que también se ha manejado bastante cambios políticos y que en su momento yo traté infinidades de veces de buscar y no es así. Entonces, bueno, un poco para tratar de ordenar un poco esta parte ya final de lo que estoy tratando de plantear, aquí en la presentación, una de las interrogantes que estoy tratando de trabajar es, ¿existe realmente una monarquía lingüística? El profesor Cabrera de la Universidad Autónoma de México, de Madrid, habla de monarquía y de imperialismo lingüístico. ¿Existe un nacionalismo lingüístico? Definitivamente yo creo que sí hay, ¿sabe? Cada uno de los países tiene un nacionalismo lingüístico, cada uno de los países impulsa su propia variedad y considera que su lengua es la más correcta. O al contrario, tiene una cantidad de complejos que piensan que no, que la correcta es la española. Y eso lo transmitimos a los estudiantes. Si yo le pregunto a un estudiante extranjero dónde quieres estudiar español, probablemente con alto nivel de probabilidad me va a responder que va a ser mejor estudiarlo en España, como yo cuando voy a estudiar inglés prefiero estudiarlo en Inglaterra y no en Estados Unidos, o en Jamaica, o en Australia, que es donde estudié yo particularmente. Entonces, no hablo inglés, pero ahí más o menos Entonces, realmente estas realidades son las que tenemos que sobrepasar. Tenemos que buscar una forma de superar esta perspectiva de referencia centropeninsularista. Tenemos que tratar de superar la actitud de robar cámara de la Real Academia Española respecto a la Asociación de Academias de la Lengua Española, porque la Asociación de Academias de la Lengua Española es la autoridad. Desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la organización internacional que se encarga, que tiene el poder y la potestad de firmar los acuerdos, es la Asociación de Academias, no la RAE. La RAE es una institución que conforma la Asociación de Academias. Entonces, cuando nosotros hablamos del diccionario de la RAE, por eso lo decía al comienzo cuando empecé, no es el diccionario de la RAE, maestro, es el diccionario de la lengua española.
desde el año 2009, del año 2013, que era el último diccionario con la edición tricentenaria. Esa versión de la amarillita de la edición tricentenaria de la Real Academia Española es el diccionario panhispanístico. Es el diccionario que asume y que concibe la gramática, no de una perspectiva de receta prescriptiva, sino más bien de una perspectiva descriptiva, en donde te muestra las realidades de las diferentes lenguas, de las diferentes variedades, y te deja a ti como analista que tú decidas cuál vas a utilizar o no, sin asumir un juicio de que esta es correcta y que esta no es incorrecta. No vamos a hablar de que hasta 1921 fue cuando por primera vez se empezó a incluir la variedad de la lengua española en América, en Europa, en los diccionarios, en los ejemplos de la gramática, los ejemplos de la ortografía. Hasta entrado ya el siglo XX, los hispanoamericanos no tenían ninguna modelo, no eran un modelo de lengua. Entonces, parecen cosas tontas, parecen cosas trasnochadas, parece uno como si fuera un chavista de la lengua o algo así, pero no, es una realidad. Necesitamos replantear una nueva concepción. Necesitamos entender que nuestra lengua no es más aquella lengua tradicional que nació en Castilla, sino es más bien más mexicana que nada. Son 120 millones de habitantes que tiene México. Y la industria de telecomunicaciones y la industria de medios de comunicación mexicana es una brutalidad. Es una cosa que maneja millones y millones. En una época, Hollywood tenía menos películas que el cine en el siglo en la época de oro del cine mexicano. Entonces estamos hablando de que si la lengua se divulga a través del trabajo, de las producciones televisivas, de cine y todas estas cuestiones de canciones, los clásicos de la lengua española, si tú le preguntas a cualquier persona, dime 10 canciones clásicas, y de esas 10 canciones clásicas probablemente 6, 7 sean hispanoamericanas. Cuando hablamos de la historia de la lengua, cuando hablamos del siglo de la modernización de la lengua, del resurgir del español, no podemos dejar de hablar de Rubén Darío, no podemos dejar de hablar de José Martí como poeta, no como político, eso es otra cosa, pero como poeta, el trabajo modernista de mitad, de comienzos del siglo, del 20, digamos, finales del 19, comienzos del 20, es americano. El trabajo que hace Sarmiento, el trabajo que hace Andrés Bello, el trabajo, todas estas realidades que definitivamente nos relacionan con un nacionalismo, tienen que ser reconocidas y dar su justo espacio. Eso es a donde voy. Entonces, bueno, he dicho ya todo lo que he estado diciendo, pero bueno, ¿de qué forma ha evolucionado la epistemología, los conceptos? Esta dicotomía cosseriana de lengua y dialecto, el discurso variacionista de las variedades lingüísticas de la lengua española, es lengua panhispánica. En las academias, yo he tenido la oportunidad de ver los anuarios de las academias, he estado allí en la Real Academia, metido bastante tiempo ahí en Madrid, y hay propuestas serias de los académicos de crear una nueva nomenclatura para la lengua que nosotros estamos hablando ahora. Y todavía no hay un eco de eso, ni siquiera hay conocimiento divulgativo en la sociedad. Vale, entonces, esta realidad nos hace entender o me hace a mí justificar la necesidad de impulsar una competencia panhispánica, un deber ser de esta epistemología, de esta nociología disciplinar y una concepción internacional sociocultural, sociopolítica global, que es lo que está mandando, es la realidad de la época de nuestro tiempo, más allá de que yo sea lingüista, comunicador social, traductor, filólogo, lo que sea, la realidad de nuestro momento histórico es que estamos viviendo dentro de un concepto, dentro de un modelo que es de esta forma. Entonces, en el trabajo que estoy tratando de realizar, en esta deontología panhispanística, estoy tratando de identificar categorías de análisis, interpretar esa noción, categoría de autonomía y libertad limitada. Bueno, esto es meterse con temas de Kant, con las categorías de la metafísica, de la costumbre, y una cantidad de cosas que un poco, de verdad que creo que no vienen al caso, pero sí, estoy trabajando todo este tema, estoy tratando de reconocer hasta qué punto esta construcción discursiva es imaginaria o es representación.
Estoy tratando de velar esta ruptura entre significado y significante del constructo, lengua española, lengua castellana, lengua panhispánica, buscando también sistematizar conceptos que permitan abordar un fenómeno de perspectivas conciliadoras, porque no podemos enfrentarnos, no podemos, definitivamente hablamos la misma lengua. O sea, Diana y la profesora Grijalva me están entendiendo perfectamente lo que estoy diciendo, aunque identifican que puedo hablar de cierta manera, lo que sea, inclusive los tartamudeos, todo me lo entienden. O sea, no hay ningún tipo de ruido. Vale, entonces esta realidad nos obliga a proponer este modelo del deber ser, que es un poco la deontología panhispánica. Entre los antecedentes que menciono, bueno, yo he realizado 3 másteres en España, yo me formé en Venezuela, hice después un máster en filología hispánica en el CSIC, donde trabajé el discurso panhispánico de las academias, después trabajé en la Academia de Diplomática de Madrid, con la Universidad Complutense, una tesis de máster de legitimación internacional de la lengua panhispánica, donde estudio esta tradición de los acuerdos y de los tratados multilaterales entre los países que hablan español. Y después en Salamanca hice un estudio del estatus de la enseñanza del español como lengua extranjera en Colombia, Chile, principalmente, pero también incluía Argentina y Jesús, México. Ya estoy terminando, perdona, 3 es minutos que más. nos está acabando el tiempo, así Vale, que sí. sí, sí También puedes. trabajé en la tesis doctoral, la parte de la medición del estatus de la lengua, y después, bueno, también he trabajado, como le decía recientemente, en la Universidad Central, con la competencia panhispánica y la concepción panhispanística, y la nosologia protopolítica en la Universidad de Buenos Aires. Otro de los antecedentes interesantes es el desarrollo historiográfico de la lengua, la historia política, las ideas lingüísticas, el replanteamiento de construcción de Derrida, la innovación, las nuevas narrativas, documentos, informes de las competencias docentes. Hay interesantes cursos que se están creando nuevos, instituciones universitarias que están creando nuevos cursos de competencias cuál debe ser la competencia del docente, del español, documentos del Instituto Cervantes también. Hay libros fundamentales como el Vademecum de la enseñanza de español, libros de variedades de enseñanza que está recientemente publicado en el 2022 por profesores de Salamanca también. Hay trabajos interesantísimos que se han hecho en Colombia, en Chile, en Argentina. Lo que decía hace un momento de un siglo del acrónimo L, de las siglas, mejor dicho, entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Salamanca. Y después, claro, todos estos antecedentes están también relacionados con mi experiencia en diferentes lugares donde he tenido que trabajar y con cursos que avanzan hacia lenguas, el español como lengua específica, bien sea para lenguas tradición de la lengua de herencia o bien sea para médicos, para política exterior, para cuestiones educativas, lingüísticas, migraciones, etc. Bueno, esta es la parte de fundaciones teóricas, no lo voy a convertir ahorita, lo voy a dejar así. Y ya para terminar, a manera de conclusiones, que no son realmente conclusiones, sino un poco para organizar todo esto, los apuntes de una deontología panhispánica, yo creo que deberían entonces estar centrados en estos 5 o 7 puntos que tengo acá. La necesidad de reflexión, la sacudida y los nuevos paradigmas, el concepto de competencia panhispánica y la concepción panhispanística que estoy proponiendo como una forma transversal de entender la enseñanza de español, bien sea para su uso, para la enseñanza y para el aprendizaje. El impacto del español como lengua de herencia es algo muy importante porque Estados Unidos se posiciona probablemente en los próximos años, en menos de una década quizás, como la segunda lengua con mayor hablantes de español. Lo que decía del pluricentismo normativo, que hablamos de una lengua que ya tiene muchos centros, muchas variedades, y entonces esto de alguna forma nos posiciona frente a una diversidad lingüística cultural inabarcable. La inclusión o la reconfiguración de componentes de lo afrohispánico y lo indigenista es fundamental, sobre todo en el caso americano. Y también en el caso español, porque lo afrohispánico también incluye Argelia, también incluye Marruecos, también incluye los saharauis, etc. ¿no? La asimilación de las nuevas tecnologías, porque estamos ahorita trabajando, estamos haciendo un congreso en Serbia, yo estoy en Perú, mañana voy para Puerto Rico, en fin, entonces esta realidad crea nuevas realidades. Y las redes sociales, todo este tema, ¿no? Después el estudio de género, la teoría lingüística que implica, hay grandes polémicas ahorita,
el uso o no del femenino, el masculino, todas estas cosas. Y después la innovación y la visión glotopolítica, que es yo creo que, bueno, es el futuro definitivamente, ¿no? Es entender la política, entender el español o la lengua, el lenguaje y la intervención que hay de decisiones políticas para que el lenguaje sea una forma o de la otra. Bueno, no go Van Hala y ya está. Aquí les dejo un poco de información sobre las redes mías para estar en contacto y muchísimas gracias. Lamento mucho. Tengo aquí mi tiempo, tengo 25 minutos. Lamentablemente, bueno, se alargó un poco la cosa, pero muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jesús, i hvala puno na prezentaciji. Muchas gracias por dirigirte a nosotras en serbio-búlgaro, que el tema que nos has presentado es muy interesante, muy importante. A mí me gusta hablar utilizar un término que todavía tiene bastante impacto aquí en los Balcanes, que es la relación con la lengua pluricéntrica. Es el término que se utiliza para denotar las variedades del ex serbo-croata o croata-serbio, que ahora son 3 o 4 lenguas diferentes, según quien cuenta. Yo creo el kosoviano también. Sí, yo creo que el panhispanismo como concepto debe adoptar esta posición pluricéntrica y salir del contexto peninsular y del contexto de la Real Academia Española, y estoy totalmente de acuerdo, y creo que Claudia también lo ha comentado en el chat, que la idea esta de involucrar a una serie de entidades y una serie de grupos o comunidades interesadas, no solo académicas, sino de hablantes de varias partes del mundo hispano, con esta perspectiva pluricéntrica que reconozca la variación dialectal y cultural de los diferentes españoles que hablamos en el mundo. Así que te felicito por esta presentación tan importante y tan relevante en este momento, como has dicho, del siglo XXI. ¿Hay comentarios o preguntas para Jesús? Bueno, un comentario pequeñito. Me devuelve a reflexionar, Jesús, en lo de que era el español en América y de América, ¿cierto? Un cambio solamente por una preposición. Y por otro lado, la importancia que le das al indigenismo, a esos legados aborígenes y a esos legados de todas esas culturas que impactaron en España, ¿cierto? Con árabes, con judíos, con todo, y que nos ha llegado a hacer un uso. Me parece un tema súper interesante y que realmente nunca lo había cuestionado en ese manejo a nivel comercial, ¿cierto? Pero también me cuestiona de cómo estamos enseñando el español a extranjeros, y aquí hablo por Ivana y por Milica, porque yo digo, no sé dónde aprendieron español, porque este manejo gramatical y semántico del español pues es enorme. Gracias a los rusos y a los cubanos. Lamentable o afortunadamente, ellos tienen una tradición histórica de influencia. Yo cuando estuve en la zona balcánica me sorprendí muchísimo con eso, porque la influencia española se limita al Pacto de Varsovia, todo lo que es Polonia, donde yo he estado, Polonia, Letonia, Bulgaria, Serbia. Es sorprendente la influencia que tienen allí de los cubanos históricos. ¿Entiendes? Porque en la época aquella era Cuba quien hacía la cooperación internacional. Y los profesores vienen de esa tradición, de una tradición culturalista rusa. No se olviden, este congreso celebra 50 años del Departamento de Estudios del Español en Belgrado, así que tiene una tradición muy larga de enseñar y aprender el castellano y el español en este momento. Mil gracias, Ivana, Milica, porque manejan el español, guau, o sea, las admiro. Y Jesús, muchas gracias por esa propuesta tan interesante. Diana, ni se diga, porque todo esto está relacionado. Muchísimas gracias y por permitirme también participar. Y Ivona también dice que ella aprendió español charlando con una cubana en Poznań, en Polonia. Sorprendente, sorprendente. Pues como hay otras actividades aquí previstas para esta tarde en Belgrado,
tendremos que terminar nuestra sesión. Ha sido un gran placer conocerles a todos. Muchísimas gracias por sus ponencias, que todas han sido tan interesantes, tan motivadoras, tan emocionantes. Yo creo que todos las disfrutamos a tope. Y como he dicho, me da mucha pena, lamento muchísimo no tener la posibilidad de saludarles aquí en persona, pero ojalá habrá otras posibilidades y otras oportunidades. Y muchas gracias por estar con nosotros esta tarde o esta mañana en sus partes del mundo. Y gracias a Ivona por conectarse desde Polonia, me imagino, ¿verdad? Gracias a Milica por estar con nosotros aquí en Belgrado, pero todavía de esta manera virtual. Se ha grabado esta sesión con una parte pequeña que falta, porque en algún momento durante la ponencia de Claudia, no sé si se han dado cuenta, se me apagó la computadora. Así que tuvimos unos problemas técnicos, pero bueno, todo ha salido bastante bien. Y la grabación que hemos hecho se la vamos a enviar. Gracias. Muchas gracias. Y todo, les saludamos aquí todos del Departamento de Estudios Ibéricos. Gracias por todo. Gracias, Y estaremos en contacto. Les mantendremos al tanto en cuanto a la publicación de las ponencias y otros tipos y otras vías de colaboración. Un abrazo muy, muy, muy fuerte desde Belgrado. Chao. Muchas gracias, Ivana. Saludos a todos. Que estén bien. Un abrazo grande. Muy, muy buen día a todos. Ya.